Bueno, primero que nada le dedico esta intervención al maestro Armando Sayas, que ya no está con nosotros, pero fue una pieza muy importante en esta carrera. A lo mejor no le suena a nadie, pero él era el director de orquesta y era el director de la... el poli, pero era de la típica, ¿no? Pero él fue el primer profe. Esta carrera durante mucho tiempo el primer profe que veías que te hablaba de etnomusicología era Armando Sayas. O sea, introducción a la etnomusicología te la daba él y la dio por muchos años. Y se murió hace poco y no encontré como ningún eco aquí en la carrera de que haya pasado eso, pero yo lamenté mucho. Sin embargo, bueno, aportó muchísimo y creo que mucha gente nos enriquecimos. Yo le dedico mi intervención al profe Sayas con todo cariño. Bueno, yo voy a tratar de ceñirme a los dos cuestionamientos que están aquí atrás, que si los leen, yo cuando los mandó Alejandra yo le dije, maestra, ¿por qué nos hace eso? Y me dijo, realmente me costó trabajo hacer esto y lo entiendo, o sea, son preguntas que para mí son de fondo, de tremendo fondo, ¿no? Y voy a tratar de responder a las dos lo mejor que pueda. La primera dice, haciendo un recorrido por su propia historia y praxis de investigación, que no necesariamente tenía que ser la historia de mi vida, sino más bien la historia de mi vida académica, considero que se le han presentado obstáculos epistemológicos y metodológicos considera que se le han presentado obstáculos en relación al estudio de las prácticas musicales. De ser así, y en el contexto de reflexión sobre los mismos, ¿qué alcances y limitaciones cree que ha tenido o podría tener el diálogo interdisciplinario? Yo me puse a pensar sobre esto y pensé inmediatamente sí se me han presentado obstáculos epistemológicos y metodológicos, pero dije el primeritito y que podría ser importante en el contexto de este congreso, porque estamos en esta escuela y hay un montón de alumnos que supongo que les podría ser interesante esto. Mis primeros obstáculos fueron formativos, porque redundaron en el sujeto epistémico que soy. O sea, la manera en la que fui formado conformó esa episteme de la que luego, bueno, yo partí para ser un académico, un investigador, ¿no? Entonces, hubo varios obstáculos que los voy a plantear de manera muy general, luego les platico un poco más detalladamente sobre la cuestión de mi formación de una manera rápida pero detallada, y ya luego hablo un poco sobre la praxis de investigación como tal. El primer obstáculo que encontré fue una ausencia de una conciencia histórica disciplinar mexicana en comparación con su contraste con una historia de la etnomusicología general. O sea, o al menos yo cuando salí de esta carrera pensé que sabía muchas cosas pero que no sabía cómo estaban ordenadas en una historia disciplinar, en una historia de conocimiento, en una historia justamente de pensamiento, ¿no? Y eso fue para mí un gran problema, al grado de que, bueno, luego la tesis de maestría y la de doctoral la dediqué justamente a eso, ¿no? Pero en primera instancia la de licenciatura no lo hice porque justamente el campo disciplinar me condicionaba y me llevaba a demostrar, o a hacer una mínima demostración de que era etnomusicólogo, ¿no? Entonces tenía que tomar un objeto de estudio como se usaba y lo hice, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hablaré un poco más de eso. Otro obstáculo formativo fue la ausencia de una diversidad docente de preparación estrictamente etnomusicológica. Tuve, por fortuna, extraordinarios maestros, pero me faltó, a pesar de que eran varios, yo sí, acorde a lo que estoy viendo ahora y acorde a cómo se forman estas generaciones ahora, yo sí siempre anhelé una diversidad mayor, ¿no? de profesores, sobre todo con mayor especialización etnomusicológica. Luego, otro obstáculo formativo, una altísima escasez de materiales especializados. Yo creo que cuando yo estudié entre 92 y 99 en esta escuela. Los materiales que había eran casi de contrabando, o sea, era un tipo de educación un sistema medio medieval, así de aprendiz maestro, y que si el maestro no te daba o se le había olvidado ese día, o no había habido, la fotocopia había salido mal, pues ya fuiste, porque no había manera de encontrar ciertos libros, ¿no? Y libros tan elementales como la antropología de la música, o como la traducción de Bruno Nettel al español de Malm, ¿no? De los continentes occidentales. Libros que necesitábamos, Mantle Hood, ¿no? Todavía está en copias el de Mantle Hood. Todavía está en copias, sí, todavía. Y malas copias.
Pero bueno, en ese contexto me crié, ¿no? No es queja, es una descripción etnográfica de lo que me pasó. Bueno, obstáculos formativos. Falta de conciencia y praxis interdisciplinar generalizada en la planta docente. Siempre, ahora a la distancia digo, desde entonces se hablaba de interdisciplina, desde los años 90 se hablaba de interdisciplina. Y siempre pensé, bueno, ahora sobre todo, ¿no? ¿Cómo generar una conciencia interdisciplinar en alguien cuando los propios maestros no son interdisciplinares? Y eso vale para ahora todavía. Yo mismo no me considero interdisciplinar y estoy dando clases aquí, qué falta de ética, ¿no? Entonces, todo eso se configuró como una limitante para configurarme como una conciencia interdisciplinar, ¿no? Entonces, ahora sí, hablo un poco más sobre la cuestión de la formación. Cuando yo pasé por aquí, en el mejor de los casos, la noción de interdisciplina tenía que ver con Alan Merrill, tenía que ver con esta confusión, música más antropología, ¿no? Y que podía tener un potencial tremendo si uno leía el libro, ¿no? Tenía las copias para leerlo. Pero que si uno no las tenía, se podía quedar con una versión bastante simplista del asunto, y entonces la etnomusicología equivalía a medio estudiar antropología y agarrar una jarana y darle con todo, ¿no? Todo eso configuró la epistemia de la singular y endeble persona musical que se encuentra hablando. Pero esas mismas limitantes habrían generado una mínima conciencia que me llevó a intentar llenar esos huecos. En la necesidad de satisfacer mi profunda afección a la música popular, estuve 2 años en el entonces taller de jazz. Lo mismo pasó con el tema antropológico. Estuve 2 años en la carrera de antropología de la UAM. O sea, aquí había muchas cosas que nunca me dieron, pero que yo busqué. O sea, no fue una limitante, sino más bien fue un detonador, ¿no? Yo no me sentía a llorar, sino más bien fui, salí y busqué, ¿no? El seminario de semiología luego, por la fortuna mía, en ese contexto, para fortuna realmente, se hizo un seminario de semiología que organizaron Susana González Actorius, maestro Gonzalo Camacho y Rubén López Cano, que para los que pasamos por ahí, no sé si compartan la opinión, pero para mí fue altamente formativo. Más que en el sentido de convencerme de las virtudes semiológicas, que al final acabé siendo medio hereje, ¿no?, de la cuestión semiológica, me ayudó a convencerme de 3 cosas. Una, que se debía ser altamente riguroso. Susana González Actorius, que donde quiera que esté le mando un abracísimo, me ayudó a ver que la academia es una cosa muy bonita, pero muy seria, y que uno tiene que ser exigente consigo mismo y tiene que ser riguroso. Otra cosa que me ayudó el seminario es que se podía conseguir lo que uno quisiera si le sabía echar mano. Porque aquí se trajeron los mejores profesores de semiología, y afortunadamente los que estuvimos aquí pues tuvimos acceso a poder compartir con ellos, ¿no? Y no había dinero y no había un montón de cosas, pero los profes lo lograron, ¿no? Y la otra cosa es que debía salir de esta escuela. Esa fue la última conjetura, ¿no?, de ese seminario. Salir en este sentido de buscar afuera, ¿no? Esto último lo hice tomando una docena de clases como oyente en distintas facultades de la UNAM. Al intentar hacer una tesis de licenciatura, pretendí tomar como objeto la música popular, porque básicamente yo soy un músico de jazz, ¿no?, y me gusta mucho el jazz. Pero sé que rápidamente me di cuenta que la praxis disciplinar en México versaba prácticamente sobre la música tradicional. Entonces, en ese sentido, la praxis disciplinar acostumbrada, y esto tiene que ver con lo que se habló en la mesa de ayer de epistemología y metaepistemología, la praxis disciplinar acostumbrada, para mi fortuna en mi caso, condicionó mi elección de tema, muy contrario a lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora el condicionamiento de esa praxis disciplinar a los alumnos parece que es algo muy negativo, pero en mi caso fue muy bueno porque indagué sobre casi lo mismo. En vez de indagar sobre el jazz, me pregunté qué pasó con la música afrodescendiente en el caso mexicano. Entonces llegué de esa manera a la música afrodescendiente tradicional mexicana, y para mi fortuna muy poca gente estaba estudiando eso en ese momento. Entonces se abrió un mundo nuevo de prácticas y expresiones musicales para las cuales yo tenía ya herramientas con cuales acercarme. Además yo, bueno, un tipo totalmente chilango, toda mi vida aquí, y que nunca había salido prácticamente al medio rural, la experiencia de salir fue toda una epifanía, ¿no? Y fue realmente extraordinario. O sea,
me enamoré de algo que yo no conocía. Para mí fue la oportunidad de enamorarme de algo que yo no sabía. ¿Para qué jazz? O sea, el jazz ya me lo sabía, historia de ida y regreso, y varias músicas populares me habían gustado toda mi vida. Entonces fue una gran oportunidad, ¿no?, la carrera. Entonces, bueno, en este caso allí afloró la preparación que distintos maestros me dieron, pero 4 fueron básicas: el trabajo de campo, maestro Gonzalo me lo enseñó; la transcripción musical, Salvador Rodríguez; la organología, Guillermo Contreras; y la etnomusicología etnohistórica, Santo Padre Rolando Pérez Fernández. Para mí, un ultrachilango megacitadino, salir a campo en el medio rural fue una epifanía. Allí encontré una profundidad cultural que me hizo ver como muy limitado mi entorno musical urbano. Ahora pienso que hubiera sido un tanto aburrido reiterar a investigar sobre algo ya tan conocido para mí como el jazz, y en la que con mi experiencia como ejecutante me bastaba y sobraba, en lugar de acercarme a una temática nueva. Esto es la música tradicional, que no deja de fascinarme hasta hoy. En suma, las limitantes formativas epistémicas ciertamente me limitaron, pero también colaboraron a llevarme a buscar y explorar, pero sobre todo a valorar algo que yo no conocía. Evidentemente no había el contexto actual de inmediatez, de hiperinformación, de anhelo por la novedad. Los alumnos no teníamos derechos, solo obligaciones, era otro contexto. Para mi fortuna había poquísimos estudios sobre música afrodescendiente en México, y no miento, yo salí de esta carrera, acabé la última materia y a las 2 semanas a mí me llamaron a mi casa para ofrecerme un trabajo en el Colegio de México. Fue una cuestión que tenía que ver con mucha suerte, pero también tuvo que ver con que se estaba buscando algo para lo que me habían formado aquí. Entonces fue una coyuntura muy afortunada, muy distante a lo que oí ayer en la mesa de acá, ¿no? Es otra carrera, es otro tiempo, otro lugar, ¿no? Ahora, en mi praxis de investigación, que ha sido sumamente tradicional, trabajo de campo y archivos sobre temas tradicionales, no ha habido tantos obstáculos epistemológicos o metodológicos, más allá de no contar con mayor información especializada. Lo que yo me dedico es a la música afrodescendiente de acá, y un referente muy importante son las músicas africanas, y encontrar desde Ciudad de México músicas, o sea, acervos de música africana, textos de música africana, revistas especializadas es difícil. Ahora ya no lo es tanto, pero antes lo era. Los obstáculos han sido más bien disciplinares, al interior de las epistemes, de las ciencias sociales. Primero, la incredulidad de asumir la música como objeto de investigación científica. Yo me he movido en el ámbito antropológico porque ahí trabajo en el INA, y casi cada vez, fíjense, es entre antropólogos, o sea, no nos salgamos de ahí, entre antropólogos casi tengo que hacer una perorata antes de hablar para justificar que la música es estudiable y que vale la pena estudiar, o sea, los humanos a través de la música. La opinión general, no de todos, pero sí de una buena parte de la comunidad antropológica, es que la música se disfruta y no se estudia. Entonces, ese es un obstáculo, ¿no?, epistémico fuerte. Segundo, una incredulidad ante la posibilidad de pensar la música tradicional mexicana como históricamente influida por culturas africanas específicas. Cuando yo llego y hablo sobre que hay influencia africana en la música tradicional mexicana, la gente no sabe la incredulidad que tiene, o sea, es algo como mentir. E incluso se están haciendo ahorita estudios de genoma y le están encontrando a todo mundo ascendentes africanos de lugares específicos de África, y la gente se niega a decir negro, tú, negro, o sea, no para nada, ¿no? Pese a todo el discurso interdisciplinar en el ámbito antropológico mexicano, antes que cualquier cosa debo de demostrar que la música es estudiable y no solo es entretenimiento. En ese sentido, he caído en cuenta de cómo la propia antropología está tan condicionada por sus propios determinismos culturales. La pretensión de tejer interdisciplina es básicamente nula, pues hay un estigma de los estudios del folclore que recae directo en la etnomusicología, viéndose esta última con desdén, además de que se ve como súper especializada y solo objeto de estudio de músicos. Es muy común que un antropólogo le diga a uno, es folclore, lo que te dices es folclore, ¿no? Y con eso va una carga de estigma tremenda, de toda una historia, y además es muy fácil a veces que, pues les digo lo que me han dicho, no estoy mintiendo, son cosas que me han pasado. Me han dicho, no estudies tanto, grábate un disco y con eso, ¿no? O sea, el etnomusicólogo es el grabador de discos, ¿no? Entonces, son estereotipos que se han forjado, o sea, epistémicamente es muy duro, ¿sabes? Nos causa risa y lo hago con esa intención, pero la verdad es que reflexionando a fondo son cuestiones muy duras. Uno sale y se avienta 7 años en esta escuela, y luego sales a trabajar, y yo creo que encontré mejor acogida entre los literatos que entre los propios antropólogos, que es donde supuestamente deberíamos de tener más cabida. De hecho, en México,
está muy ceñida, a pesar de que esta carrera esté en la escuela de, creo que me estoy excediendo en tiempo, pero a pesar de que esta carrera esté en la escuela de música, en realidad en su praxis es muy antropológica. O sea, todas las chambas, o la mayor parte de las chambas, están en el ámbito antropológico, no en el musical. En el CENIDIM hay 2 plazas, o 3 para la musicología, de 40, una cosa así, ¿no? En el CIESAS 2 de 170. Ahí estamos, ¿no? Y en el INA, 4 de 900 plazas. O sea, nada más para que le... Es para levantarme. Bueno, perdón Alejandra, porque luego me dicen que soy pesimista y si no soy, pero... Bueno, ya. De los alcances interdisciplinares no tengo duda. El problema es que tenemos poco bagaje para lograr llegar ahí. Por otra parte, los alcances del diálogo interdisciplinar podrían ser muchos, pero están constreñidos por limitantes de todo tipo, desde educativas e ideológicas hasta económicas o culturales, ¿no? Bueno, ya hablé un poco de eso. Ahora, quizá a lo mejor eso dé pie aquí a un diálogo, ¿no? Pero bueno, voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué tanto tiempo me queda? ¿3 minutos? Okay. Acorde a mi praxis de investigación, ahí está la segunda pregunta, pienso a la música de manera muy poco iconoclasta. De hecho, me guío mucho por lo institucional y no me refiero a lo que me dice el INA, que es mi centro de trabajo, que piense sobre la cultura, sino por organismos enormes de estudiosos como ICTM y SEM. Yo parto de ahí, donde se supone una concepción de lo musical, ¿no? ICTM se llama el Consejo Internacional de la Música Tradicional. Prácticamente nadie, y no me dejará mentir aquí Samuel, está de acuerdo con que se maneje el término de música tradicional. Sin embargo, no ha habido manera de cambiarlo y políticamente es muy difícil y históricamente es muy difícil y por eso va a ser difícil cambiarlo. Y en la SEM es lo mismo, en la Sociedad de Etnomusicología nadie está de acuerdo en que se llame Sociedad de Etnomusicología por la palabrita etnomusicología colonial, pero es muy difícil de cambiarlo. Entonces yo parto de ahí y justamente me divido o comprendo la música, digo, ahora que dijo Rodrigo sobre la cuestión de Blacking, yo remitiría a la entrada de la Grove sobre la palabra música, es simplemente extraordinaria, se la dedicaron, y déjenme tocar aquí a Samuel, a Bruno Nettel. Bruno Nettel fue maestro de Samuel, es lo más cerca que he podido estar de Bruno Nettel. Por eso te toco. Se la puede empezar a cobrar por eso. Bueno, yo ya, antes de que te vuelvas mito, ya te toqué. Entonces, esa entrada es extraordinaria, es una entrada intercultural. O sea, simplemente dice, el concepto de música simplemente no es intercultural, no existe en la mayor parte de las culturas y trata de abrevar algo que se parece a la definición de música en cada una de las culturas que él conoce, una cosa extraordinaria, ¿no? Eso solo puede hacer él. Esa enciclopedia, para los que la conozcan, son 20 y tantos tomos. Habría que ver a quién se la dieron y se la dieron a Brunet, la entrada de música, el objeto de estudio, ¿no? Entonces yo pienso la música de manera convencional, dividiéndola en música tradicional, música popular y música de arte académica. Pero uso esas categorías de manera consciente, muy consciente de las problemáticas que implican, de sus límites y condicionantes. Jamás pensaría que la música tradicional es necesariamente oral, colectiva, aislada, estática, aprocesual, ahistórica. Pero también estoy consciente de que ese tipo de música tiene una fuerte tendencia a ser oral, a ser colectiva, a cambiar menos rápido que lo mediático y masivo, etc. Asimismo, esa división la pienso como una circularidad interconectada, que es un gradiente. Las 3 divisiones esquemáticas están interconectadas y hay expresiones que pueden incluso formar parte de las 3 divisiones. Las veo más como conceptos heurísticos y operativos que como categorías necesariamente definibles. Al menos aquí no me preocupa usar esos términos, pues quiero suponer que todos estamos conscientes de sus limitantes. O sea, música tradicional, todos sabemos lo que es y sin embargo sabemos que hay una enorme crítica a ello, pero nadie se ha aventado a acuñar una categoría que nos convenza a todos para sustituirla. Entonces vamos a usarla nada más con conciencia, es lo que yo propondría. Yo así conceptúo la música. En la coyuntura de una redefinición, ya acabó, en la coyuntura de una redefinición de categorías se puede adquirir poder. Es un campo que se presta a legitimar las propias categorías y modelos de pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, también estoy muy consciente que no es lo mismo un canto de curación cora, que se sigue utilizando socioculturalmente sin demasiados cambios, que una pieza de Ricky Martin, que el repertorio ortodoxo de la ópera y que una pieza de Charles Ives. Esas son cosas muy distintas y habría que categorizarles de alguna manera como cosas distintas.
La única estrategia es desmarcarse diciendo las llamadas músicas tradicionales. Esa es la estrategia que casi siempre se usa, ¿no? Las llamadas músicas tradicionales, ¿no? No dicen las músicas, las llamadas músicas, como que los otros las usan, pero nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo y estamos usando la misma categoría. Es una trampa epistémica. Bueno, pero no hay, la única estrategia es desmarcarse diciendo las llamadas músicas tradicionales, pero no hay mucha creatividad al respecto, o bien se acuñan categorías que simplemente complican más las cosas y al final dependen mucho de las mismas categorías que pretenden suplantar. Tal conceptualización se vincula sin demasiada atención con el discurso disciplinar al que me adscribo. Yo estudio música afrodescendiente. Bueno, ya platiqué esto, por fortuna profesional estaba en un momento en el que fue bien recibido ese trabajo. Yo me he enfocado a cuestiones históricas como procesos transculturales de larga duración, surgimiento, auge y declive de tradiciones, filiaciones culturales en una tradición. Curiosamente, un tema tan fuera de moda en la etnomusicología del centro como identificar influencias culturales en una tradición musical, eso lo hacía la musicología comparativa, o sea que estoy totalmente fuera de moda. En el contexto tanto académico mexicano como en las localidades de estudio, fue un tema bastante bienvenido, o sea, no solo por la academia, sino curiosamente lo que más me preguntan en la costa, que es a donde voy, me dicen, ¿ustedes, profe, de verdad nuestras músicas son africanas? Es la primera pregunta, ¿nuestras músicas tienen influencia africana? Y les tengo que contestar, ¿no? Y además hay un movimiento extraordinario de reivindicación política de las comunidades afrodescendientes, donde toma sentido todo mi trabajo, en el sentido de que ellos tienen que argumentar que culturalmente tienen algún tipo de ascendencia africana, porque si no llega un político y les dice, tú estás negro porque te asoleaste mucho. Así se les ha dicho. Entonces tiene una aplicación social, política fuerte lo que estoy haciendo. Esto tuvo que ver con la ausencia de estudios profundos en torno al tema en la academia y con un contexto de reivindicación étnica o etnogénesis que se encuentra en curso entre las colectividades afrodescendientes mexicanas, donde intentan ser visibilizadas políticamente en la Constitución mexicana. Todavía el último censo del INEGI invisibilizó a las comunidades afrodescendientes aquí. Hasta el 2015 se hizo por primera vez la pregunta de ¿usted se siente negro o cree que es negro o algo así? Y aún así los datos están mal. Pensar la música como tradicional en el marco de un discurso de ascendencias culturales no presenta demasiadas tensiones. Bueno, yo hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.